Bienvenidos al Árbol de la Vida. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo para las mujeres. Ya que pasamos por ciclos de la vida, existe un periodo al que debemos prestarle mucha atención, la menopausia. Para hablar de todo este tema está con nosotros la doctora Mireya Guarnizo Poma, quien es un médico especialista en endocrinología y metabolismo con maestría en nutrición clínica, autora de varias publicaciones en revistas biomédicas a nivel internacional y 3 veces ganadora en premios de investigación científica por la Sociedad Médica Interna. Actualmente atiende en la práctica privada en el Instituto Médico Metabólico y de la Mujer, conocido como el IMM, equilibrando el estilo de vida, el manejo hormonal y de nutracéuticos con el fin de apoyar la autocuración del cuerpo. Al tratar de modo integral todos los sistemas, ha logrado revertir enfermedades metabólicas crónicas como la obesidad, la diabetes, las neoplásicas, así también como enfermedades autoinmunes mal catalogadas como incurables con la medicina convencional. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer colaborar con ustedes, con el equipo del Árbol de la Vida y poder transmitir todo lo que a lo largo de varios años he aprendido a través no de los libros, sino de los pacientes. La clínica o el paciente que no mejora nos enseñan otras cosas que son mucho más valiosas, ¿no? Entonces, a través de este enfoque que quiero transmitir a los pacientes, quiero resumir todos esos años de aprendizaje, ¿no? Porque básicamente estamos acostumbrados a que el tratamiento sea una pastilla o que venga de algo externo, ¿no? Cuando en realidad lo que hacemos o cómo tratamos a nuestro cuerpo, ahí está la llave para el equilibrio hormonal. Por eso mismo, en esa oportunidad queremos apelar a esa sabiduría y a su experiencia para que nos explique como endocrinóloga cómo considera usted la etapa de la menopausia en la mujer. Bueno, como siempre les explico a mis pacientes que vienen acongojadas con este problema, pensando que es una etapa terrible de sus vidas. Es más, antes de atravesarla ya tienen toda una expectativa, todo un miedo, un temor. Y vamos a conversar justo en estas charlas cómo ese miedo, esa expectativa, ese sentimiento o esa emoción crea una realidad que lamentablemente no es la mejor, ¿no? Como les enseño ya cuando están pasando por esta etapa, que no tiene por qué ser la peor, al contrario, les digo, es una de las mejores épocas para la mujer. Dejamos de perder hierro. Antes de la menopausia trato a muchas pacientes jóvenes, adolescentes, lactantes, poniendo ampollas de hierro porque la menstruación y la carencia de una nutrición completa hace que el hierro se pierda. La menopausia es un buen momento para justo juntar esas reservas de hierro que las medimos a través de la ferritina y ya vamos a hablar, y para que tenga más fuerza, más empoderamiento, ¿no? Pero obviamente nos centramos siempre en que la menopausia es un déficit de hormonas del ovario, cuando no es así, es algo más complejo. Si nosotros vemos esta etapa como una etapa en donde el cuerpo pide auxilio, porque está pidiéndote que por favor cheques tu tiroides, que probablemente años está desequilibrada, que cheques tu insulina, que es una hormona que tiene que ver con prediabetes y diabetes, que es mucho más agobiante incluso que la propia menopausia, el síndrome de insulino resistencia, ¿no? Cuando el cuerpo pide que arregles tu hormona del estrés, que duermas mejor, y todo esto se junta, y la gota que derrama el vaso es la disminución de las hormonas sexuales, entonces parece que todo fuera en realidad porque ya paso por esta etapa en donde se me acaban los estrógenos y nada más erróneo, ¿no? Pensar que esta es la causa es lo que hace que el tratamiento no sea completo. En realidad es una buena manera, es una buena etapa en realidad para evaluar todas las hormonas, evaluarlas de un solo y por fin nivelar al cuerpo, dándole lo que éste quiere, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que las mujeres presentan en la menopausia? Uno de los mitos más frecuentes es creer que al conseguir una hormona, por ejemplo un estrógeno, se arregla todo el asunto, ¿no? Cuando en realidad, siempre le digo, es como un incendio, ¿no? Mientras el niño esté jugando con el fósforo, la posibilidad de incendio es alta. Esto vendría a ser la menopausia, los bochornos, los sofocos, ¿no?
pero en realidad la raíz es que el niño está jugando con los fósforos. Igualito es en el cuerpo, ¿no? Cuando dormimos tarde, comemos harina, tenemos una dieta cargada de carbohidratos, de grasas trans, en realidad estamos como ese niño jugando con el fósforo, ¿no? Y ya cuando se ocurre el incendio, que es donde viene el insomnio, los sofocos, que ya es un agravamiento por la cereza del helado, que fue la disminución de los estrógenos buenos, porque ya también vamos a hablar que hay mitos sobre estrógenos buenos y malos, ¿ok? En realidad, al corregir ese niño que está jugando con el fósforo, no tiene por qué desencadenarse ya el incendio, ¿no? Que ya viene a ser la etapa de la depresión, los llantos y los bochornos, que ya es como una especie de conjunto de todo un desorden, ¿no? Que se junta y donde el cuerpo está pidiendo auxilio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, me gusta hablar mucho alrededor de la perimenopausia, donde todavía podemos prevenir, también podemos ayudar en el momento mismo del incendio, ¿no? Porque nos permite evaluar cómo hemos tratado nuestro cuerpo por años, ¿no? Claro, cuando se presenta una enfermedad, como les digo, ese es otro mito, la enfermedad no es que te da en un mes o en 5 meses, ¿no? La enfermedad viene porque ya el cuerpo te viene pidiendo muchas veces por años que cambies, ¿no? Y te da ciertas alarmas pequeñitas que uno no les hace caso, incluso calma con calmantes o con medicina que no es, ¿no? Los fármacos, ese es otro mito también, pensar que un fármaco, un sintomático me va a curar, ¿no? Y ahí más bien estoy callando las señales del cuerpo que me está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, cuando ya se juntan varias señales, ahí es que viene, como les digo a las pacientes, el infierno, ¿no? El infierno del hipotiroidismo, el infierno de la menopausia, que en realidad ya son una conjunción de varios reclamos que el cuerpo tenía almacenado, ¿no? Y que afloran, pareciera de un solo, pero no, ya ha estado pidiendo ayuda mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes que usted puede observar en sus consultas? En general, o sea, viene una paciente, las podría clasificar por años, ¿no? Alrededor de la adultez, más o menos entre los 30 y 45 años antes de la menopausia, ya la mayoría de pacientes viene con fatiga, ¿no? Avisando, o sea, cansancio crónico, ¿no? Y comienzan a abusar de la cafeína y llevan años tomando la cafeína, lo cual va a agravar la alteración de estrógenos de la que hablaremos en la charla, ¿no? Entonces, comienzan a funcionar en base a drogas, a más azúcar, cafeína, postrecitos, y eso comienza a alterar, por ejemplo, la insulina. Entonces, el síntoma que más frecuente veo, el aumento de la grasa en la cintura, la fatiga, ¿no? El cansancio crónico, que obviamente la paciente combate con su cafeína, ¿no? Eso es muy frecuente. La caída del cabello, ¿no? La piel reseca, la depresión, ¿no? Eso incluso comienza años antes de la menopausia. Ya en la menopausia estos síntomas se agravan, ¿no? Se agravan. O sea, si ya había aumentado un poquito, como dice la paciente, ya cuando decae el estrógeno sienten que es mucho más abrumador y que ya su dieta de siempre que le ayudaba de emergencia ya no les funciona, ¿no? Eso se agrava, ya es como un continuo, no es que se presentan de tal a tal edad, no, ya van presentándose ciertos síntomas en la premenopausia y ya en la menopausia se agrava, ya se le añaden, ¿no? Los insomnios, los mareos, los sofocos, la depresión, los ataques de ansiedad, el ataque de pánico, ¿no? Son muy frecuentes en la paciente, tanto en peri como en la menopausia, ¿no? ¿Cuándo podemos ya darnos cuenta que estamos en la perimenopausia? En realidad, como te digo, siempre les explico que es un continuum, porque yo podría decir, digamos, ¿no? Los libros y lo que dice pues las sociedades de climaterio en general, que es alrededor entre 2 y 5 años, alrededor de que cese la menstruación, porque viene una etapa en donde cesa, luego viene un poquito más de regla, luego otra vez se corta, hay una irregularidad ahí, y ese periodo alrededor de esa irregularidad le llamamos climaterio, perimenopausia, pero me gusta tratarlo desde antes incluso de eso, ¿no? Siempre digo a la paciente, a la mujer, en general de sus 30, sus 40, ¿no? ¿Tienes energía? O sea, las preguntas para hacer que el continuum sea bondadoso y que no me dé la menopausia del infierno, se puede evitar incluso desde niñas. Veo tanto ovario poliquístico y eso va a terminar, obviamente, en síntomas de menopausia, porque son alteración de estrógenos desde la adolescencia. Entonces, es un continuum en realidad. Si quiero evitar, me dice, doctora, pero ¿cómo puedo reconocer alrededor de la perimenopausia? En realidad, en todo el continuum de nuestra vida, debemos de chequear, uno, nuestra calidad de sueño. Si ya nuestro cuerpo nos está dando insomnio, si no podemos dormir fácilmente, si no llegamos agotados para un sueño reparador,
tenemos que comenzar a preocuparnos más que todo a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo está mi hormona del estrés? ¿Cómo está mi cortisol? ¿No? Antes de que aparezcan ya los síntomas de la menopausia, ¿no? Revisar el sueño, revisar la energía, ¿no? Estoy teniendo necesidad de dulces, de cafeína para tener energía, porque basta que necesite café para poder tener concentración. Ya estoy atravesando por un síntoma de desnivel del cortisol, como vamos a ver en las charlas. El cortisol tiene mucho que ver para mí, en general los bochornos es una alteración del cortisol más que de la disminución de los estrógenos, ¿no? Y eso comienza antes de que ya aparezca la menopausia que está bien catalogada en los libros, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál es el signo, chequea tu energía, tu calidad de sueño, si hay cravs, le dicen en inglés, ganitas, antojos de harinas, cosas fritas, dulces, ¿no? Eso se puede presentar en la perimenopausia o antes incluso siendo adolescente. O sea, es un continuum el espectro de síntomas que puede presentar una mujer en toda su vida. Una mujer que, por ejemplo, siendo niña le adelanta la menstruación, que ahorita estamos viendo eso, mucha pubertad precoz también por un problema de estrógenos, mal dormir, mal comer, ¿ok? Entonces, si la niña ya comenzó tempranamente a menstruar a los 9 o los 10 años, pues va a tener una menopausia prematura, ¿no? Porque se le ha adelantado. Los ciclos menstruales no han venido donde deberían de ser, que es alrededor de los 12 o 13 años. Entonces, como puedo más o menos darte una pincelada, todo es un continuo, ¿no? Debemos desde pequeños hasta la etapa final de nuestra vida, en realidad cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y la menopausia, si la englobamos, si solamente la vemos desde el aspecto de menopausia, es solamente una fotito pequeña del amplio espectro que significa vivir bien, ¿no? Entonces, desde más temprano estemos informadas, mejor vamos a estar preparadas. Y justo trae a pelo este curso taller que está editando El Árbol de la Vida, así que pónganse atentos, mujeres, también que pueden verlo con los adolescentes, sus hijas también, para todas las mujeres, ¿no? Eso es muy importante. En la educación preventiva se debe dar desde la niñez. En la adolescencia hay que hablar de estos temas, ¿no? Enseñarles qué síntomas. Si mi menstruación es muy abundante, tiene muchos coágulos, tengo que chequear mi tiroides, ¿no? Pocos médicos lo sospechan porque como que no dominan el tema, se esperan una depresión, una piel muy reseca para diagnosticar recién tiroides, ¿no? Pero ya en la menstruación puedo darme cuenta por la cantidad del flujo menstrual, si es que es hipotiroidismo o no, ¿no? Y obligarme a chequear mi insulina, chequear mis tiroides, que dan flujos abundantes, ¿no? Entonces, como más o menos les digo a pinceladas, porque el tema es amplio y hay mucho que conversar acá, hay que prevenir. Prevenir es mejor que curar, ¿no? Y el cuerpo siempre a través de los síntomas pide un trato, ¿no? Te está pidiendo algo cada vez que hay un síntoma. En realidad los síntomas no son malos, son una brújula para que el cuerpo le avise a su dueño que algo está desequilibrado. Desde la mente se trabaja, recuerden que las hormonas son resultado de nuestros pensamientos. Nosotros podemos fabricar hormonas de alegría solo por un pensamiento, un recuerdo que nos hace bien. Pero también podemos fabricar hormonas terribles, disparar tremendamente la adrenalina o el cortisol solamente por pensar que algo va a salirme mal, ¿no? O que ya viene algo terrible, ¿no? Entonces, desde la manera en que pensamos con respecto a la salud y la enfermedad, porque como les digo a todas las pacientes, tranquila, porque todo es arreglable, todo es solucionable, y todo lo que aparentemente es malo nos va a dejar una tremenda lección, nos va a volver más sabios, ¿ok? No tiene por qué ser una desgracia, al contrario, vas a salir muy cargada, mucha experiencia, vas a conocer más a tu cuerpo con esta experiencia, ¿no? Lo vas a entender más. Así que todo es para bien. Y este curso es justamente para que tú puedas estar preparada de una manera muy informada, como la doctora dice. Tú que estás escuchando, no es por casualidad, como le digo a mis pacientes, nada es casualidad, ¿no? Entonces, si este audio, este video ha llegado a ti justo en un momento en que lo necesitas, a veces es que el mundo te da todo lo que necesitas, solo que a veces estamos ciegos, sordos, no estamos conectados y no atrapamos esos regalitos que se nos dan, ¿no? Consideren esto un regalito para su cuerpo, el aprendizaje, el entenderlo, el lenguaje del cuerpo es el mejor regalo que le podemos dar a uno mismo, ¿no? Que nos podemos dar a nosotros mismos. Así que les invito, van a salir bastante satisfechas, como cuando salen las pacientes del consultorio, llegan muy tristes, pero salen, wow, ahora ya entiendo por qué, ¿no? Y no hay nada mejor que sentir que, wow, ahora entiendo por qué. Cuando uno entiende el por qué, es como que se vuelve mucho más protagonista de su salud, ¿no? Tiene más herramientas para ser el dueño de lo que le pasa, porque somos dueños de las decisiones
de lo que nos pasa en la vida, porque las decisiones que tomamos tienen relación con ello. Así que ojalá puedan estar, se van a quedar súper satisfechos. Los invito a todos, a todos, e incluso a los varones, porque en realidad esto no es un tema solo de mujeres. En realidad solo un esposo que está escuchando esto puede entender a su esposa y puede ayudarla también, ¿no? Así que los invito a todos, van a salir muy, muy satisfechos con la charla, estoy seguro. Muchísimas Gracias a ustedes, gracias. fue un placer. Gracias. Bye, bye.